que te has hecho autónomo en España. Mi más sentido pésame. Siempre se van los mejores. ¿Sabes? Antes se decía eso de te casaste, la cagaste. Ahora se dice emprendiste, la jodiste. Tu vida va a ser diferente a partir de ahora. Ya no vas a trabajar para otros. ¿Qué va? Eso se acabó. Ahora, del 1 de enero al 12 de julio vas a trabajar para Hacienda, que somos todos. Sí, para Sanidad, Educación, la Jessie, la Ariadna, la Tati, la Carlota, la Andrea, la Melissa y la Nicoleta. Trabajas 7 meses para el gobierno y el resto del año para pagar a proveedores. Y si el año es bisiesto y tiene un día más, bueno, pues ese día sí que sí. El 29 de febrero sí que trabajas para ti. Pero no lo digas, no lo digas en alto, que te cae una inspección de Hacienda, pero vamos, en menos que canta un gallo. Mira, ahora eres tu propio jefe y eso sí que no te lo puede quitar nadie. Tú decides tus vacaciones. Tú decides a qué playa te quieres ir. Y allí estás tú con tu tumbona, con el agua color turquesa, la arena blanca, los niños jugando, a hacer castillos alrededor, y tú debajo de una sombrillita, con las pantorrillas sudadas de aguantar el portátil y con el teléfono en la oreja por un lado. Te mando, te mando ahora en 10 minutos el plan de negocio, sí, y por el otro. El logotipo azul, mejor en verde. No, en verde azul. El logotipo, en verde, sí, tiene más punch. Sí, cuidado con el agua. El logotipo en verde, la toalla, Pepito, la toalla. Lo bueno es que en campaña los políticos prometen siempre subir los impuestos a las grandes empresas y a los ricos. Están pensando en ti, están pensando en los autónomos. Luego pasa la campaña y suben los impuestos, pero resulta que el rico eras tú, aunque facture lo mismo que el fabricante de máquinas de escribir en el 2025. Mira, lo mejor de ser autónomo en España, también te lo digo, lo mejor de ser autónomo en España son los anticuerpos. No te vas a volver a poner enfermo nunca más. Que pasan los virus y te esquivan como si fueras un pangolín en 2020. Bueno, yo sí me puse malo este año, eso también te lo digo, ¿eh? Me tuvieron que amputar una pierna y a las 12 de la mañana me concedieron la baja para operarme. A las 12 y 23 minutos ya me estaba llamando la chica de la mutua. ¿Puede demostrar que sigue enfermo? Digo, señora, que tengo la pierna en la mano. Y dice, ¿qué pasa? ¿Que ahora es futbolista? Los autónomos, la vida padre, la vida padre. Aparte que tenemos muchísimas ayudas. Mira, con el kit digital te dan hasta un ordenador. Aunque ya te digo yo que no te lo conceden ni aunque vayas a solicitarlo con una camiseta que ponga Pedro Sánchez, queremos un hijo tuyo. Mira, tú lo pides y subes 34 archivos, documentos, a una plataforma que se cuelga más que la web de Renfe. Firmas con el iris y haces una danza tribal administrativa frente al ayuntamiento y te contestan que no. Que dispones de 2 días para presentar un papel de Hacienda o te cancelan definitivamente tu solicitud del kit digital. 2 días. Así que vas a toda leche Hacienda, preguntas cuánto tarda el papel, firmas todo lo que hay que firmar y te dice la señorita, mínimo 15 días, 3 semanas si es en verano. Así que nada, el kit digital, solicitud cancelada, Gobierno de España. Qué bonito es ser emprendedor en la España de Sánchez, ¿eh? Yo me acuerdo todavía de aquella rueda de prensa de Ábalos, cuando estaba todo abatido, que decía aquello de... Vengo solo en mi coche, no tengo secretaria, no tengo a nadie detrás, no tengo nada. Que yo lo vi y me dije, coño, que el Ábalos se nos ha hecho autónomo, ya estamos todos. Ahora solo falta que Santos Cerdán monte una constructora. Ánimo autónomos, bienvenidos al búnker. Amigos, una semana más bien refugiados en el búnker al fresquito, sobreviviendo cada vez con más dificultad a este mundo tan absurdo. Y hoy tenemos un programón, pero de esos que se comentan en la oficina, de esos que querrás volver a ver. Antes, ya lo sabes, nos encanta que nos escribas, así que toma nota. Si te gusta el programa, si tienes alguna sugerencia, una crítica constructiva o simplemente destructiva, o quieres saludarnos, o puedes hacerlo... Bueno, quieres contarnos cualquier cosa, lo puedes hacer en redes sociales, en Twitter, ya lo sabes, estamos en @popes80 y también puedes usar el hashtag elbúnker. Además nos encuentras en TikTok, YouTube, Instagram, todos los enlaces, aparte de que te los vamos a pasar por la parte baja de la pantalla, están bien ordenaditos en popes80.com. Esta semana nos acompaña un invitado con muchísimo arte y sentido del humor, que seguramente has visto vídeos suyos porque está por todas partes.
Tenía muchísimas ganas de charlar con él, lo vamos a pasar muy bien. Nos visita Alfonso Ramos, humorista, de tiktokero, lo has visto también en Canal Sur Radio, en fin, tuitero, dedicado a la comunicación durante años. En fin, lo vais a pasar bien, os lo garantizo, con Alfonso Ramos, que está de algunos de los doblajes virales más importantes del momento. ¿Y qué más cosas tenemos? Bueno, pues mira, la idea de este programa es que cada semana toquemos un poquito de actualidad, un poco de cultura y un poco de humor. Y al mismo tiempo que intentemos entender mejor el mundo que nos rodea, algo que también estamos intentando hacer en Popes 80. El tema de actualidad que vamos a tratar hoy no es poca cosa, porque es una información que solo ha dado, al menos en España, y de manera ordenada y completa, solo la ha dado popes80.com. Se trata de un reportaje de investigación que aborda la guerra digital de Irán contra Occidente. Hackeos, propaganda, ciberataques, algo que se disparó y se multiplicó hasta por 7 en algunos casos con respecto a la actividad anterior tras el bombardeo de Estados Unidos. ¿Qué está pasando realmente? ¿Estamos ante un nuevo campo de batalla silencioso? Bueno, lo vamos a comentar hoy aquí. Yo no sé si te acuerdas cuando las guerras eran solo cosa de tanques y aviones, pues ya no es así. Tras los bombardeos de Estados Unidos en Irán, al menos hasta antes de la tregua, se ha disparado la ofensiva digital. Los ciberataques contra Israel se han multiplicado por 7, como te decía, y tal y como revelamos en un informe especial que ya está a tu disposición en popes80.com, esta ofensiva digital ha llegado ya a las redes eléctricas y plataformas de pago de Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional ha activado el sistema de alerta por terrorismo y Irán está desplegando sus grupos APT-35 y APT-33, cibergrupos, expertos en espionaje y sabotaje cibernético, con el apoyo de la inteligencia rusa, al menos en el pasado ha obrado así. Están usando IA, ingeniería social y hasta ChatGPT para camuflar ataques en correos falsos. Mientras, la botnet Eleven 11 Bot ha tomado el control de 86.000 dispositivos en todo el mundo. Israel, por su parte, ha contraatacado vaciando las cuentas del exchange iraní Novitex y del banco SEPA. 90 millones de dólares se han evaporado. Y mientras todo esto pasa, la población iraní superó una semana sin internet. El gobierno ha tirado del cable para controlar la información. Afuera los misiles, dentro el apagón, porque no quieren que sepan nada que no sea lo que cuenta el régimen iraní. La guerra moderna ya no se libra solo en el aire o en tierra, en el cuerpo a cuerpo, se libra en tu router, en tu cámara de seguridad, en tu cuenta bancaria, y por si fuera poco, Irán ha lanzado una grave amenaza a los inversores privados. Si compras deuda americana, estás financiando las bombas. Si compras deuda americana, estás financiando las bombas y podrías convertirte en objetivo. No es solo propaganda, es guerra híbrida, económica, digital y psicológica. Este reposicionamiento de la guerra iraní hacia los inversores privados ha causado muchísima preocupación. La nueva geopolítica se está escribiendo en estos momentos y la mayoría de los países aún no están preparados para hacer frente a este tipo de amenazas. Aunque la lógica preocupación es el estallido de un conflicto nuclear, y es siempre lo que prima a la hora de buscar materiales y estrategias de defensa, nuestra dependencia del mundo digital hace que el ciberterrorismo sea mucho más preocupante, entre otras cosas, porque no es una hipótesis, sino que ya está ocurriendo. En este momento, todos aquellos que compren bonos del Tesoro de Estados Unidos son objetivo de guerra de Irán. Bueno, tienes toda la información ampliada y un montón de documentos en el reportaje de popes80.com. En unos instantes hablaremos con Alfonso Ramos, pero ahora nos vamos a los titulares antivirales. ¿Nunca has pensado quién limpia el lugar donde se ha cometido un asesinato? ¿Nunca te lo has preguntado? Bueno, pues se llama Pilar, es de Albacete y dirige una empresa de limpiezas traumáticas. Este mes lleva 15 servicios entre asesinatos, suicidios y muertes desatendidas. 1.000 euros, 5 horas y no deja ni rastro. Esto te viene, bueno, pues te viene bastante bien saberlo para cuando pienses que tienes un trabajo horrible y desagradable y estresante. En fin, no creo que el de Pilar sea mucho mejor.
Bueno, uno de los vídeos de la semana ha sido el tortazo que se ha pegado Page lanzando un penalti involuntario, o más bien perdiendo el control en una especie de saque de honor. Mira, ha sido uno de los vídeos, como te digo, de los últimos días. Durante una visita institucional, Emiliano García Page resbala y se va al suelo en una caída que recuerda bastante al mejor Almeida. Por suerte se levantó rápido. Lo malo es que la dignidad no siempre se recupera tan fácil. Y no sé si va siendo hora de decirle a los políticos en general, a los homenajeados, que no se vean en condiciones de patear objetos sobre hierba, posiblemente resbaladiza, que se estén quietos. Es decir, dale un diploma, corta una cinta, pone una medalla, pero ya dejemos de lanzar penaltis vestidos de concejal de boda de pueblo, por favor. Un preso fugado es detenido haciendo el Camino de Santiago. Caminito de Jerez. Huido de la prisión de Burgos, lo pillan en Gijón haciendo una etapa del camino. Le faltaban unos cuantos kilómetros, pero bueno, ya tiene alojamiento. Esto es importante en el camino. El alojamiento es de nuevo el Centro Penitenciario de Asturias, pensión completa. Le han sellado hasta su credencial de vuelta a su celda. Madre mía. Un turista rompe un cuadro del siglo XVII por hacerse una foto. En la Galería de los Uffizi, Florencia, un turista causa graves daños a una pintura histórica al intentar sacarse un selfie. Resultado, un pie del Gran Príncipe ha quedado rebanado y bueno, lo llaman turismo cultural, pero algunos solo vienen a estropearlo todo. Normalicemos hacer un test psicotécnico a la entrada de los grandes lugares del patrimonio histórico y artístico de la humanidad. Un ángel de la guarda en Toledo, una noticia esperanzadora. Un desempleado encuentra un maletín abandonado lleno de dinero y documentos confidenciales de un bufet de abogado. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Pues lo ha devuelto entero. En este país quizá no haya trabajo, pero sí principios. Todavía hay esperanza. Exactamente igual que los de la trama de corrupción del gobierno. ¡Hala! Vámonos a la entrevista, que ya está bien. A ver, yo quiero reservar una mesa, pero no como las largas esas que tienen ustedes, que parece que están merendando en el Oktoberfest de Múnich. Hombre, Antonia, ¿qué pasa? ¿Cómo está usted? Muy bonito el abrigo de visón. ¿Qué dice Pablo Moto? Que no reservamos mesa. Pero vamos a ver, ¿tú sabes quién soy yo? Tercer moranco de Triana, ¿no? ¡Tira para allá! Por favor, que lo maten. Mire, presidente, esta es María Jesús, ingeniera agrónoma. Y manipuladora de alimentos. Aquí tiene usted su delantal, si se lo quiere poner usted ahora. Oye, pues yo en mi casa me lo pongo en cuero, ¿eh? ¿Me quito la ropa o qué? Sí. Que sois más guarro que la uña de un mecánico, ¿eh? Mira, me voy a quitar la chaqueta nada más. Bueno, la americana, que para eso la compraron en el Sahara de Manhattan. Dios puta, la Mancio Ortega está más forrada que un torero. Toma la chaqueta, cuidado que se arruga con mirarla. A ver, trae para acá. Cuidado con el felquillo. Si quiere le ayudo con el nudo. Sí, al favor, María Jesús, hija, que yo no me llego al ciezo. Le voy a hacer si le parece un doble nudo marinero. Tenga usted cuidado con la pistola, que no sé si le he puesto el seguro y a ver si me voy a librar del atentado y me voy a dar yo por atontado. Ay, María Jesús, mi arma, ojalá me hubiera hecho lo mismo por delante. Me habría puesto la bragueta como un más pollo, pero en femenino. Tiene usted unas manos para hacer huesito de santo, señorita. Bueno, vamos a comer algo, ¿no? Que se me apetece una cosita y a esto le llamo yo un Trump antojo. Qué tontería más grande. Venga, vamos. Mire, este es Kevin, nuestro experto en papas. ¿Se emborracha mucho? No, que trabaja con la freidora. Bueno. Tenga usted cuidado, no tire para el fondo, que hay varios inmigrantes con menos papeles, con vespino, y eso lo mismo a usted le supone una contrariedad. ¿Sabes lo que te digo? No, Rubio, ¿te puedo llamar Rubio? ¿Habéis visto Kevin? Kevin habla. A ver, tú, Carbo, ponte allí que me da el reflejo. Querido Alfonso Ramos, bienvenido al búnker. Muchas gracias. Te tiene que estar mejor ahí en el búnker, más fresquito que aquí. Sí, no, porque creo que hace calorcito ahí, ¿no? Aquí, como dicen en esta tierra, vamos andando por la calle al sol y te entra el sarampión picuito, decía mi madre. Pues venía bien un búnker ahí fresquito, con su cervecita, con Totalmente. su cosa, joder. Bueno, nos hacemos búnker en las casas con el aire acondicionado. Oye, bueno, yo es que hemos hecho antes de empezar la entrevista una pequeña presentación para que la gente que ya te conozca un poco más, y para que los que no te conozcan pues te puedan conocer. La realidad es que no te voy a mentir, muchos te hemos conocido por las redes sociales en fechas relativamente recientes, y en especial por esos doblajes que yo te confieso que en los últimos años no me he partido tanto de risa con nadie como con los doblajes tuyos. O sea, es otro nivel. Los doblajes de TikTok que he visto en Twitter también. Y digo yo que lo malo de esto es que a veces nos quedamos, y hablo por mí, nos quedamos con una cosa, ¿no? Con un vídeo, con una tal, y no profundizamos más. Y es un poco parte de esta cultura que hay ahora, ¿no? Y entonces por eso a mí me gustaría que también expliques a nuestros espectadores cómo empiezas con esto, pero sobre todo de dónde vienes, ¿no? Antes de empezar a viralizarte como tiktokero. De hecho, yo antes tenía una cuenta que se llamaba Cazón Palangana, que empezamos así de cachondeo y empezamos en plural porque empezamos un amigo y yo, y se viralizó, como tú dices, fue creciendo, pero después me di cuenta de lo que tú has dicho, ¿no? Que quiero que detrás de un meme, como le llaman ahora mismo, que a mí no me gusta mucho la palabra meme, porque yo creo que hago algo más que meme,
detrás de un doblaje, de una tontería, una pamplina, detrás del humor, quiero que la gente sepa quién hay, ¿no? En este caso, pues tú me brindas la oportunidad de que la gente lo conozca. Y bueno, en mi caso soy un chaval muy normal de Sevilla, ingenioso, creativo y las cosas estas es mi vía de escape, digo yo, porque yo tengo el cajón de la cabeza llenito de mierda, como digo yo, entonces tengo que soltarlo de alguna forma. Y nada, yo me dedico a la comunicación y audiovisual en este caso y eso, hago multitud de cosas, he trabajado en muchos medios y nada, esto es ya te digo, una vía de escape y también sirve para que la gente vea las cosas que puedo hacer, porque además yo no paro de intentar, aunque a la gente le guste mucho una cosa, trato de hacer otras cosas para que se vea de lo que soy capaz, entre comillas, ¿no? Bueno, es que el perfil creativo, que además esto lo hemos visto mucha gente del humor, al final es una cosa muy amplia. O sea, que decir, el que sabe hacer imitaciones normalmente también sabe hacer otras cosas y el que sabe hacer un gran guión para un sketch, después te hace un anuncio publicitario que te cagas para una marca, ¿no? O sea, que esto también es un tema que la gente tiene que saber. Claro, es así, es así. De hecho, a mí cuando me dicen ¿qué has hecho? ¿Qué haces? Es que hago tantas cosas que es que no sabría resumirlas. De hecho, desde prensa a escribir un co-guión con guionista de teatro, en fin, 1000 cosas. Entonces, nada, te lo intentaré resumir aquí y espero que me conozcan un poquito. Oye, entre los doblajes, yo creo que, bueno, cada uno tendrá sus doblajes favoritos y tal. Yo creo que el personaje que triunfa, que además creo que es el más visto en TikTok, es el doblaje de Donald Trump en el McDonald's. Que eso ya es otro nivel. Yo no te miento, creo que lo he visto 575 veces y me sigo partiendo la caja cada vez que lo veo. Y yo, lo que pasa es que, es verdad, tampoco me pierdo los de Florentino, los saludos de Florentino, en fin. Sí. Yo, de hecho, he llegado a pensar que el de Donald Trump con Zelensky, que es otra joya maravillosa, sí. Yo creo que estos tíos no iban a hacer pública la reunión. Pero Trump dijo, a ver si nos dobla Ramos, ponlo ahí, a ver si nos dobla Ramos. Porque es que te lo dejaron hecho, o sea. Sí, pasa muchas veces con lo que has dicho antes de Florentino, cuando saluda a la gente, ya la gente está diciendo, ya, pero es que no sabes, me quema el móvil de las notificaciones que me llegan de tío, tienes que hacerlo, tal. Ya te digo, yo intento no quemar el personaje o el formato, entre comillas. Pero es verdad que sí hay unos que triunfan como Trump y Florentino, más que nada porque traspasan, como digo yo, aquí yo que soy de Sevilla, digo que van más allá desde Peñaperro, la frontera de claro. Llegar a Madrid. Entonces, claro. Una vez que traspasan esa frontera porque llega a otro público más masivo, de generalista, de Trump y del Real Madrid, pues entonces claro. Eso se viraliza y claro, se vuelve una locura, de millones de reproducciones, una locura. ¿Y es muy complicado preparar el guión para estas cosas o tienes un porcentaje grande de, no sé, de improvisación o de no sé cómo lo... O sea, hay un trabajo largo detrás. No, si te digo la verdad, esto va a sonar muy arrogante y tal, pero yo me sorprendo de lo esto va a sonar también muy arrogante, de lo fácil que me parece a mí y de lo que la gente lo valora. O sea, yo entiendo que esto tiene su secreto, vamos, pero sí es verdad que salvo que el doblaje sea, como por ejemplo el Zelensky que has dicho antes, eso al haber varias personas a la vez hablando y ser una toma, un plano secuencia, no me da a mí para poder cortar y claro. Hacer mi juego, ¿no? Entonces ahí claro. Esos son los doblajes más complicados, pero sí es verdad que no le doy, o sea, no. Ya es que, aunque quisiera, no podría dedicarle tanto porque tengo un trabajo, una hija y, en fin, mil cosas. Pero es verdad que me sale relativamente fácil. Y a la gente le gusta, yo creo, porque en una cosa de un minuto a lo mejor suelto, yo qué sé, 10, 15 chorradas que a cada uno le gusta una y eso es lo chulo de esto. Sí, hay una cosa que siempre me ha llamado la atención y es que parece que con las redes sociales ahora se está revitalizando el arte del doblaje, que tuvo sus momentos. Supongo que recordarás, no sé, a lo mejor la época del Informal, o hubo programas que sí que tiraban de esto, ¿no? Lo que pasa es que yo creo, y esto lo he comentado con muchos humoristas años atrás, yo creo que siempre se ha considerado un poco un arte menor para el humor. Lo cual me parece un poco injusto, por otra parte, porque el arte menor o mayor para el humor lo dicta lo que se ría la gente, no lo complicado que sea hacerlo, ¿no? O sea... Total, y has nombrado un referente para mí, o sea, el Informal, yo crecí viendo el Informal y además es un doblaje chorra, que es lo que yo hago, que no es un doblaje perfecto porque los actores de doblaje, o sea, yo
pero no pretendo competir con ellos, son Claro. profesionales auténticos, pero el doblaje chorra, el como el informal es una maravilla. Y lo que tú has dicho no se valora tanto. Por ejemplo, en el informal estaba Florentino, ¿no? Y en este caso Florentino Fernández. Y él, por ejemplo, una película que yo siempre la saco a relucir en estos temas, el Austin Power 2, él doblaba no solo a un personaje que hizo como la vida de Brian, que hacían todos muchos personajes, pues él doblaba a muchos personajes y de manera muy chorra. Yo creo que aquí en España Austin Power 2 no puede ser la misma película que en otro lado, porque es la película que dobla Florentino Fernández y lleva su sello, y eso le dio un plus a esa película. Entonces Claro. hay que darle el valor que merece, claro. Sí. Luego hay otra cosa también que se nota mucho en tu humor, pero bueno, que también en esto que estamos viendo de los doblajes, pero en otras cosas que te he visto, y es que a la hora de hacer un personaje siempre se trata, o sea, quiero decir, eres más de la corriente del humor que no hace daño al personaje, digamos. Hace no mucho lo comentaba con mi compadrito Javier Quero, que para mí es otro gran referente. Me decía, joder, nosotros en las imitaciones que hacemos, por ejemplo las que hacen en las mañanas de XFM y las que hace Federico de Juan, hacemos parodia, no hacemos esa imitación perfecta, no hacemos esa tal, pero entre otras cosas porque lo que se busca es que la gente se ría con el personaje, es decir, no destrozarlo, no tal. Y yo creo que eso también se nota, ¿no? Es decir, que la gente al final, tú puedes hacer un doblaje de un dictador sanguinario y que la gente hasta lo humanice durante un instante para descojonarse. Claro, pero es que la paradoja, bueno, eso pasaba, el mayor referente en España, yo creo, de personaje así, tan irreverente y tal, ha sido Torrente, ¿no? Y hoy en día, todo el mundo dice, hoy en día no se podría hacer lo de Torrente. Y es verdad, porque es que se da una paradoja en redes sociales curiosísima, y que yo creo que es digno de estudio, es que a los personajes de ficción, o los doblajes, ¿no? En mi caso, ¿no? Se les mire con lupa, ¿sabes? Yo, por ejemplo, he hecho bromas, bueno, lo suelo hacer y es que me da igual, como en mi red social y tal, no es un medio de comunicación, suelto lo que me dé la gana, entonces hago bromas racistas porque el personaje es racista o más déspota o lo que sea. Sí. Y hay gente que se queda con, o sea, se toma en serio la broma y lo saca de contexto y lo toma en serio y la critica. Y lo curioso es que, por ejemplo, estamos hablando hoy en día de Ábalos, que es un personaje que se parece a Torrente, y la gente es capaz de trivializar una cosa seria como es lo de Ábalos y reírse, el Ábalos que se va por ahí de pilingui y no sé qué, y sin embargo Torrente decirle, eres un fallo, no sé qué, pero es que la gente no es consciente de que es un personaje de ficción y el otro es real, o sea que, no sé, es una cosa curiosa, ¿verdad? Es un momento que nos estamos volviendo un poco gilipollas todos con tanta historia, Sí, pero bueno. Me has citado ya algunos, pero precisamente te iba a preguntar quiénes son tus referentes del humor en España, pero sobre todo, ¿con quiénes creciste en la risa? O sea, volviendo la vista a tus primeros tiempos, yo qué sé, mi caso era Martes y 13, antes Tipicol, bueno, fueron los primeros, sí. Pero en tu caso, ¿quiénes fueron los que te marcaron más, los primeros que te hicieron reír de verdad? Sí, Martes y 13, evidentemente estaba en la televisión generalista y había que verlo sí o sí. Pero sí es verdad que he tenido la suerte de que mi padre, por ejemplo, llevaba en el coche cintas de cassette de Gila, de monólogos de Gila, surreales. Entonces, eso, yo un día nací, o sea, yo nací solo en casa, ¿sabes? Y ya me avisé al portero y dije, Manolo, ¿qué he nacido, ¿sabes? Porque este tipo de humor a mí me ha marcado mucho. Y, por ejemplo, Jaimino Cansado también me llevó mi padre a la sala esta famosa que no me sale de Madrid y lloré de la risa allí. Entonces, y viendo el programa que tenían en las 2, creo que era entonces, Famino y Cansado, pues ese tipo de humor me ha tirado mucho, y esa mezcla de humor surreal así un poco inteligente, y que aquí en el sur, yo es que tengo familia de Madrid, mi padre me ponía ese tipo de humor y mi madre era de Cádiz. Y entonces la chirigota de Cádiz, el arte que hay en Cádiz en general, andando por la calle con un frutero, con un repartidor, es que te harta de reír, y está normalizado ese humor. Por toda esa mezcla yo creo que ha hecho ahí un poco chispa en la cabeza. Hombre, no, es que es una combinación bastante buena, ¿eh? Sí. Las dos vertientes del mejor humor español, ¿no? Hay una cosa que te iba a comentar antes, a raíz un poco de lo que estábamos hablando. Supongo que te pasará como a mí cuando te pones los sketches que te gustaban hace años, pues eso de Famino Cansado, de Martes y 13, incluso las cosas de Gila.
no sé si has notado que antes el sketch humor era una cosa mucho más amplia y más relajada. Es decir, no había que hacer reír en el primer minuto, a veces no había carcajadas, sino que lo que tenía gracia era los 5 minutos de una determinada situación. Y eso se ha ido todo un poco al carajo, como ha pasado en todos los otros ámbitos de la comunicación, porque ahora el impacto tiene que ser inmediato, ¿no? En tu caso lo has comprobado más que nadie al triunfar en TikTok, es decir, que tienes X segundos para petarlo. No sé cómo llevas esa adaptación, porque sí que es cierto que alguna vez hablando con guionistas de otros, pues de Mota, de no sé cuánto, me dicen que les ha cambiado mucho el rollo, porque ya no tienen tiempo para hacer un guión que pueda funcionar un poquito, o que no, tienen que dar el golpe porque están no pensando en el programa que van a emitir o la radio que van a hacer, sino en el corte de las redes, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, pero no. O sea, yo creo que al final cada medio, cada formato tiene su tempo y su forma de hacer humor. Y a mí me ha pasado. Cuando he tenido un programa de humor en la radio con más compañeros y hemos hecho guiones del estilo de internet, de muy rápido, muy atropellado, y gente que lleva muchos tiros dados en la radio nos decía, bajar las velocidades, no, bajar el ritmo, ¿no? Nosotros pensamos que 10 segundos sin chiste, 10 segundos perdidos, y eso no es así. Y en teatro, como te comentaba antes, también me pasó, he aprendido mucho de que no todo, además, no todo es letra, no todo es guión, los personajes pueden interpretar sin hablar, el acting que le da a los personajes puede... vamos, hasta el punto de, antes decía los referentes, bueno, los tricicles, por ejemplo, que yo también me lo ponía a mi padre y tal, pues que hacían humor sin hablar, entonces... Porque su imagen se congeló, pero él creo que se ha derretido, ¿no? Es que qué paradoja, ¿no? Congelado, y es que me ha saltado que la temperatura del iPhone que no podía seguir, vamos. O sea, que hace un calor aquí que te torna. No, está Sevilla como para dar un paseíto. Wow. Mira, que... ya sé, te iba a preguntar una cosa que además, mira, ahora que estás caliente te va a venir bien. Yo supongo que te tiene que tocar inmensamente las pelotas que se viralicen los vídeos y aunque sea a veces la gente lo hace sin querer, empieza a pasárselo por el móvil y, casualidad, se pierde la puñetera autoría. Y entonces empiezas con ese mensaje que a mí me toca bastante las narices, que es, no sé quién es el autor, pero es una maravilla. Sí, a mí realmente eso me molesta, pero bueno, entiendo que forma parte un poco de, yo qué sé, de gente que tiene un poquito más cara o que tiene el tic azul y cobrará por reproducciones y tal, y se aprovecha un poco de eso, pero bueno, que a mí realmente los que más me molestan son los que yo pongo una marca de agua casi en el medio de la imagen y ponen un pedazo de imagen y ponen ja, qué bueno, y lo suben a su propia... O sea, una cosa es cogerlo y decir que no sabes de quién y otra taparlo y tal, pero bueno, esto es internet y esto es el campo, esto es salvaje. El juego, esas son las reglas con las que hay que jugar, ¿no? Está claro. Oye, cuando montaste Cazón del Outback, que además nos has hablado antes, la idea era, si no lo he entendido mal, la idea era no tomarse el fútbol tan en serio, ¿no? Pero el fútbol, la vida, porque al final ha sido todo. ¿Tú crees que el humor es una de las pocas cosas que todavía nos relaja y nos cohesiona de alguna manera a todos los españoles, pensemos como pensemos, y nos quitemos un poco la seriedad y la cosa, o no? Sí, que creo que aunque esté cada día más difícil, porque es cierto que está cada día más difícil, pero bueno, está clarísimo, ¿no? Aquí en el sur, por ejemplo, nos reímos, bueno, en el sur y supongo que en todos lados, en los tanatorios es donde más te ríes, o sea, quiere decir que es un descensador de eso, de situaciones dramáticas, y yo siempre lo digo, además, a mí me parece más fácil hacer humor sobre algo dramático que sobre algo, de hecho, sobre los políticos de hoy en día, que casi se hacen una parodia ellos mismos. Es muy complicado hacer, que tú ves a Donald Trump y ahí es donde parece fácil, pero es que Donald Trump parece eso, lo que yo digo, el tercero de los morancos, ¿no? Y yo qué sé, y entonces es más complicado hacer humor sobre algo que no tiene drama para mí, ¿eh? Y sobre todo, a mí, por ejemplo, las nuevas reglas que estamos hablando del humor y tal, de la autocensura o la censura y tal, sí. A mí, aunque yo me queje un poquito, con la boca pequeña, pero a mí me gusta, porque me busco las artimañas, como supongo que se las buscarían en los tiempos de la censura de verdad, para burlar esa censura. Para afilar, ¿no? Claro, y que el propio usuario, el que está viendo el vídeo, se la trague entera, porque hay muchos que comentan cosas o que se creen que yo voy por un lado o por otro, y me gusta ese desconcierto general, me gusta que haya exista eso. Tiene mucha razón lo de los políticos de ahora,
aparte de que aquí en España tenemos el tema de Ábalos, que evidentemente es un programa de humor en sí mismo, el solo, ¿no? Todo lo que está pasando, vamos, y todo lo que va a salir. Pero cuando comentabas lo de Trump, claro, es que es muy difícil, porque tú piensas que el otro día, después de anunciar el alto del fuego, sabes que durante un tiempo pues hubo algunos pepinazos conjuntos, ¿no? Y entonces le pusieron una alcachofa en la boca y el tío enfadadísimo dijo: estos tíos llevan tantos años tirándose bombas unos a otros que ya no saben qué cojones hacen, tío. Claro. No, y por ejemplo, yo hace nada he leído un titular de Trump diciendo que llamaron a Irán, todos muy gila y muy la vaquilla, como la película La Vaquilla, llamando: oye, ¿cuándo os viene bien que bombardemos? Porque le dijeron: bueno, pues nos retiramos, quitamos para que no haya vidas humanas y ustedes bombardean. Y dice que han sido muy amables en esta guerra. Y digo, pero ¿cómo vas a parodiar eso, por Dios? Lo hicieron muy bien La Vaquilla y Gila, esto realmente no estaban tan distantes de la realidad, ¿sabes? Qué maravilla. Oye, ¿y tú piensas que el humor empieza por reírse de uno mismo? Porque esto es un tema también. El otro día lo hablaba con Puebla, con el viñetista de ABC. Y bueno, hablábamos un poco de cómo ha evolucionado el humor, digamos, más ideológico, ¿no? El humor más político, y un poco como la necesidad que había, lo detectábamos más quizá en la izquierda, pero efectivamente también pasa en la derecha, la necesidad que tienen algunos humoristas de que importe más el mensaje que la gracia, ¿no? Y eso también pasaba, me lo decía Puebla, porque la gente no empieza por reírse de uno mismo, ¿no? Cuando tú empiezas a reírse de uno mismo, o como él decía, cuando intentas hacer dudar con tu propio humor de sus convicciones al de enfrente, parece que todo fluye más natural y tiene más gracia, claro, también. Claro. Es lo que pasa un poco con lo que te he dicho, desconcertar un poco, porque, por ejemplo, yo nombro a Pedro Sánchez y ya parece que me estoy metiendo con Pedro Sánchez, pero es que a lo mejor me estoy riendo del que se ríe de Pedro Sánchez todo el rato, ¿sabes? Entonces, pero nada, yo no creo que... me he ido de la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Que te lo iba a decir, lo que te decía es si es bueno empezar a reírse, si eres de los que piensas que el humorista tiene que empezar primero por reírse de sí mismo y luego ya se descojona del mundo, ¿no? Por supuesto, porque creo que el que no se ríe de uno mismo y se ríe del otro, ese sí que va seguro a hacer daño. Es la risa típica que te cae y te hace daño y se ríe, ¿no? Sin embargo, el que se ríe de uno mismo, ese tiene la vida ganada, porque ese tío se va a reír y es una actitud, es un modo de vida, ¿no? Pues yo creo que lo veo así. Sí, totalmente. Oye, y a ver, vamos a hablar un poco del fútbol. Vamos a hablar más que nada, más que de equipos, aficiones y cosas. Me interesa más saber si estás en el equipo del odio eterno al fútbol moderno o te llevas bien con el fútbol de ahora. No, cada vez me llevo peor, y yo creo que eso es síntoma de que me estoy haciendo mayor. O sea, yo creo que todo el mundo se va desencantando del espíritu romántico que tenemos cuando somos jóvenes. Yo creo que somos hinchas de tu club un determinado periodo de tiempo y luego ya te vas quitando, porque dices tú, esto es una... Yo siempre digo que el fútbol para mí es la gran sinrazón de mi vida. No tiene sentido ninguno. Y bueno, cada vez me doy más cuenta, soy consciente y disfruto de otras cosas, que es la compañía en el fútbol, la cerveza antes, después. Claro. Eso sin eso no sería nada, pero bueno, también tiene... La discusión acaloradísima, que no tiene ninguna importancia, pero que da gusto, ¿no? Claro. Y a raíz de lo que comentabas antes, en el fútbol sí es verdad que se ve mucho, y yo lo he vivido mucho con la cuenta que tenía antes en redes sociales, que era eminentemente sevillista, o empezó siendo sevillista, y ahí sí he visto yo quién se ríe en una ciudad tan bipolar como Sevilla, que ahí ves quién se sabe reír cuando haces tú una broma del Betis o del Sevilla, quién se ríe, quién sabe reírse de uno mismo y quién no, y eso es así. Y eso aquí, el que se sabe reír del otro, pues tiene más ganado, yo creo. Y sí es verdad que sí me han valorado los béticos en este caso, que yo las veces que me da igual. De hecho, me gusta más reírme del Sevilla, porque tengo licencia para ello, que del Betis, ¿no? Si me río del Betis, va a haber muchos miles de personas que van a decir: este lo está haciendo por esto y por esto, ¿sabes? Entonces es complicado. No, está clarísimo. Oye, volviendo al tema, el tema del TikTok, que tienes ya lo último que he mirado, 73.000 seguidores.
sea, tienes a 73.000 tíos esperando tu próximo doblaje. Esto ya empieza a ser una presión ahí cojonuda, porque vamos, o sea... Sí es cierto, bueno, yo presión no he sentido casi nunca, pero sí es cierto que ante una cosa tan flagrante como eso, el Trump con Zelensky, que dices tú, aquí la gente está esperando, pero además a caviar, o sea, y entonces, pero ya te digo que al final es más el bichito, el diablito que tengo dentro de decirme, no vas a estar a la altura, pero sí que sale natural, ¿sabes? Ya te digo, no es una cosa de arrogancia, sino que lo hago y mientras yo me divierta, a mí sé que me va a divertir a los demás. Yo hasta que no termino o estoy terminando más o menos un vídeo, no digo de escribirlo, digo de montarlo, porque no tiene nada que ver el guión que yo monte, que después la entonación que le dé, y de hecho yo voy cambiando de frase, digo una frase y digo, no, pues aquí a lo mejor más con tono de pregunta, con tono de... Y entonces pues gana mucho en el doblaje. Y cuando ya estoy terminando, si yo le doy al play y yo me río, o sea, yo sé que eso le va a gustar a la gente, porque al final yo hago humor para mí y entiendo que los que me siguen les gusta el humor que me gusta a mí, claro. Le gusta el humor, el mismo, claro. Oye, ¿y qué planes tienes en el ámbito del humor? ¿Tienes algún proyectito? ¿Tienes alguna cosa próxima ahí que nos puedas contar? Pues no mucho, realmente yo es que me dedico, como has dicho antes, tú eres de los del fútbol, de odio al fútbol negocio, al fútbol moderno. Realmente yo me dedico desde hace 7 años en una empresa que lo que se trata es de generar oportunidades en el fútbol modesto, a los clubes de segunda ref, digamos ahora, lo que sería como cuarta división para abajo. Entonces estoy acostumbrado a ese fango, entre comillas, y además muy orgulloso porque hombre, el fútbol de por sí es un negocio casi imposible, ¿no? Porque además depende de una pelota. Pero ya de segunda red para abajo es que ahí ya hacen malabares. O sea, eso es una locura. Entonces, ayudar un poco a ese fútbol y que es un poco nosotros en la empresa le pusimos un lema que es el fútbol que jugamos todos. Y es que es el fútbol el regional, de cantera y eso que todos hemos jugado a eso. Entonces, no hace falta ser élite. O sea, que realmente el fútbol lo llevas mucho más allá de que te guste. O sea, que realmente es parte de tu vida en muchos aspectos y muchas cosas. ¿También lo jugabas o no? ¿O sí, lo juegas? Sí, lo jugaba y lo sigo jugando ya en los últimos coletazos ya. Yo es que he sido siempre, como yo he nacido el mismo año que Jesús Nava, siempre he dicho, mientras esté él yo puedo. Pero ya no ha seguido y además el pobre con la cadera fatal y digo, mira, yo ya me está dando señales en la vida como para dejarlo. Pero no, yo juego al fútbol sala más que al fútbol 11 y el fútbol sala la verdad que disfrutamos mucho de eso, aunque sean deportes diferentes, que la gente se cree que el fútbol sala es igual y eso es otro juego. Es cierto que es distinto. Vaya crack, por cierto, Navas, que emocionó a toda España su despedida, ¿eh? No fue un tema, o sea, fue toda España. Un tío noble, un tío noble, y eso al final la gente se lo recompensa. A todos los tíos nobles de cualquier ámbito, pues a la gente le gusta la gente buena. Sí, de verdad, Pinar, pasó lo mismo con Modric el otro día en la retirada, ¿no? O sea, es un perfil de jugador, o en años atrás también le pasaba a Juan Carlos Valerón, una serie, muy poquitos, pero hay una serie de gente a la que se quiere en toda España, quizá por los valores también, ¿no? que representan, ¿no? Sí, bueno, vamos a ir terminando, pero claro, estábamos hablando antes de que cada vez es más complicado hacer humor en el ámbito político, sobre todo porque está todo demasiado divertido ya, es como si nos hubieran quitado, ¿no? Que también me lo decía Puma el otro día, es como si nos hubieran quitado el trabajo, ¿no? Es una especie de intrusismo esto. Claro, ¿Cómo ves tú, ahora ya te hablo como ciudadano, ¿no? La situación general de España? No te hablo tanto en un ámbito puramente político, que además es que tampoco tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero ¿cómo lo ves? O sea, ¿tú crees que estamos en una España mejor de la que vivías hace años, cuando era niño, cuando era tal, o lo ves peor, o lo ves exactamente igual? Que esto es una cosa también que pasa, ¿no? No, creo que en cuanto a comunicación, que es el tema que a mí me toca más, tiene mucho que ver lo que se hace hoy en día. Tú lo has hablado, lo del tema de los guionistas, has hablado de los guionistas que ahora lo que se lleva es el punch, el dar, como se dice, el zasca, ¿no? Entonces, creo que se va buscando en todos los ámbitos, en el político también, y en todo la frase, el titular, el clickbait, y ahora se gobierna casi más fácil con eso, con
con tweets, engaño, ¿no? o sea, sí, con titulares, ¿sabes? Con que sea muy populista, ¿sabes? Y no solo unos y otros, todos están en ese juego, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y cualquier gesto, se analizan los gestos de luego en los vídeos y le ha saludado y ha hecho no sé qué, o el otro día la alcaldesa de la Comunidad de Madrid que no le saludó a la otra porque le dijo no sé qué, le negó el saludo, y ya eso es como un pin para ella eso antes no se llevaba, antes se llevaba la educación que pues, por bandera, y luego ya pues que se traten de arreglar entre ellos. A mí todo lo que sea no estrechar manos para mí es una locura, porque además le estamos pagando para que se lleven bien y arreglen las cosas. Entonces, bueno, se entiendan, en ese sentido lo veo mucho más instantáneo todo, ¿no? En ese sentido mucho más loco. Pero bueno, y ahora declaraciones de gente sabia como, yo qué sé, te podía gustar más o menos, pero Anguita, filósofos como Antonio Gala, no sé qué, y la gente se echa las manos a la cabeza, ¿cómo habla este hombre? ¿Qué sabiduría y qué tal? Pues es que eso es lo que debería primar. Lo que falta, ¿no? Lo que se echan falta a veces, ¿no? La cultura. Pues vamos a terminar, pero bueno, quiero decirte, Alfonso, que todas las entrevistas del Búnker terminan igual. Y tengo por costumbre preguntarle al invitado dónde estaba y qué estaba haciendo el día del apagón, a la hora del apagón. Pues fue curioso porque yo trabajo, te digo, en la empresa esta de fútbol, trabajo en el estadio de la Cartuja, tenemos allí la oficina, y ¿qué pasa? Que debe tener un sistema de ¿cómo se dice? De generadores que cuando se apaga contra apagones, pues tiene como los hospitales, ¿no? Pues tiene una reserva de... Entonces fue como un mini apagón, y luego, total, y ya nos fuimos enterando, fue totalmente normal, nos fuimos enterando por internet y demás, oye, que se está formando y el tráfico, y yo tenía a las 2 de la tarde una firma en notaría para la hipoteca. Entonces, la vida me da muchas señales, Ichu, porque cuando le fui a pedir matrimonio a mi mujer, pagué el viaje a Roma, y fue el 4 de marzo de 2020, que era la pandemia, ¿no? Y ya estaba llegando por Italia, además. O sea, yo fui a donde estaba llegando. Y claro, eso sí, fue una maravilla, porque vi Roma como no la voy a ver en mi vida. En tu vida. Pero, claro, sola. La Fontana di Trevi, yo me hice 3 largos allí. O sea, una maravilla. Pero que eso, que la vida me da señales, porque me voy a comprar hipoteca, apagón, voy a pedirle matrimonio a mi mujer, una pandemia, o sea, pero bueno, no pudimos firmar. Claro, no tienes nada importante próximo, ¿no? Digo, para que vayamos preparándonos. Digo, pues igual la Tercera Guerra Mundial es que tienes que ir a, no sé, a coger el piso o a no sé cuánto. No, pues de coña, pero amigos míos, cada vez que tengo algo de eso me dice, yo tranquilito. Claro, con la mochila esta de supervivencia, por si acaso, ¿sabes? Mucha guasa. Bueno, Alfonso, ya ha sido un placer. Tienes aquí tu casa, en el Búnker, en Popes 80, y yo encantado de que te vengas otro día cuando ya tengamos más cosas que contar, porque me lo he pasado genial y seguro que nuestros espectadores también. Te deseamos mucha suerte, porque hace falta en este momento. El humor nos viene genial, porque hay mucha tensión en el ambiente, y la verdad es que el trabajo que haces es realmente maravilloso y nos hace más felices a todos. Así que gracias, enhorabuena, y dale fuerte y sigue duro, ¿vale? Muchísimas gracias, seguiremos diciendo tontería, como siempre. El libro de la semana es Luces de Bohemia, de Valle Inclán. Porque mira, en esta España de escándalos, corrupción y esperpentos varios, no hay lectura más oportuna que este clásico inmortal. Ahora que se manosea tanto las escenas y los esperpentos de Valle Inclán por gente que jamás lo ha leído, pues yo creo que es un buen momento para leer al auténtico, ¿no? Valle Inclán inventó el esperpento para retratar una sociedad rota, absurda y grotesca. Y más de un siglo después, el espejo sigue devolviendo esa misma imagen en nuestra España. Max Estrella, ciego y lúcido, pasea por un Madrid que sigue pareciendo el nuestro. Un libro brillante, cruel, a veces divertido, pero sobre todo vigente, para reírse, para estremecerse y también para entender que siempre hemos vivido al borde del disparate. Tampoco pensemos que todo lo que nos pasa es nuevo, que esto es muy de esta generación. Nunca deja de asombrarme cómo logra Valle hacer que la penumbra de la noche madrileña pueda sentirse literalmente a tu alrededor mientras lo estás leyendo. Como te digo, Ramón María del Valle Inclán, Luces de Bohemia.
Bueno, y el disco, pues el disco se llama Dinamita para los Pollos, una especie de reedición en CD, que es el que tengo yo aquí. Perdón, de 2 de sus LPs. Antes de que mezclar rock, swing y ranchera fuese una excentricidad cool de algún grupo indie que nadie escuchará, me imagino, porque no está muy de moda este tipo de música country, por ejemplo. Pero ya estaban ellos, ya estaban los Dinamita para los Pollos. Esta edición recoge sus 2 discos míticos, Purita Dinamita de 1989 y No molestes a Pa cuando esté trabajando de 1988. Aquí se reúnen todos sus clásicos llenos de humor, actitud y ritmo de taberna. Es música que no está de moda y eso todavía lo vuelve más entretenido y más fantástico. Para mover los pies, sonreír y recordar que hubo un tiempo en que la fiesta también tenía acompañamiento de guitarras y contrabajo y sabor al lejano oeste. Ideal para subir el volumen, abrir una cerveza y para no tomarse la vida tan en serio. Aquí lo tienes, Purita Dinamita y no te molestes a Pa cuando estés trabajando. Dinamita para los pollos. Bueno amigos, pues hasta aquí el programa de hoy. No olvides suscribirte al canal de Popes80 en YouTube para no perderte nada de lo que viene, que no es poco, incluida la próxima entrega de este programa del Búnker, que una vez más me han dicho que viene muy interesante. Espero que lo hayas pasado bien. Ya sabes que nos leemos cada día en popes80.com y hasta la semana que viene. Sean felices.